Como ya mencionó el pastor Juan, hoy voy a estar compartiendo un mensaje especial a raíz de lo que está sucediendo ahorita en la nación de Israel. Y si les soy sincero, he estado siguiendo esto desde que comenzó y comparándolo con cosas de la palabra, también viendo cómo los medios están cubriendo y comunicando acerca de esto. Y aparte de esto es como que el interés de qué está pasando y discernir algunas cosas. Y otra parte de mi motivación es, estoy un poco frustrado por cómo algunos de los medios han estado cubriendo algo de lo que está pasando allá. Y sé que hay mucha confusión y mucha curiosidad acerca de lo que está pasando. Entonces eso es lo que quiero cubrir. Yo creo que todos sabemos hasta cierto punto lo que ha estado pasando en Israel. Hemos visto imágenes, hemos escuchado historias terribles. En un solo día, 1,400 israelitas asesinados. Muchas mujeres violadas y asesinadas. Hasta abuelos y abuelas torturados hasta la muerte. Más de 40 bebés en una sola aldea asesinados en sus cunas de maneras terribles. 200 personas, más de 200 personas llevados como rehenes del grupo terrorista de Hamas. Este acto terrorista, para ponerlo en perspectiva, todos recordemos, el mundo recuerda cuando el ataque de las Torres Gemelas, el 9/11, ¿no? Y para poner en proporción esto, en comparación con las vidas que se perdieron en las Torres Gemelas, porque los Estados Unidos es un país mucho más grande en comparación a Israel, este ataque contra Israel fue 30 veces más grande que los que murieron en las Torres Gemelas. Así que es un ataque contra una nación pequeña, muy, muy grande. Literalmente tocó a cada persona de la nación. Tengo muchos amigos, yo no personalmente de allá, pero de la iglesia Stonewater, tienen una misión allá y tengo muchos conocidos que van y se quedan allá. Y ellos conocen a personas que fueron afectadas directamente en este ataque. Y luego, esta es la situación que estaban llevándose a cabo. Y luego vemos en las noticias cómo las personas de Gaza también están sufriendo. Ahora que Israel está tomando represalias después de lo que hizo Hamas. Y toda la situación es triste. Todo es triste. Para los que no saben, yo creo que todos saben esto, pero Hamas es un régimen terrorista. Lo que quizás algunos pudieran quizás no saber es que está financiado por la nación de Irán y fue elegido democráticamente para gobernar de los ciudadanos de Gaza, para gobernar sobre ellos hace algunos años atrás. Y el objetivo de Hamas es la desintegración total de la nación de Israel y la muerte de todos los israelitas. Eso no lo estoy diciendo yo. Ellos han publicado algo que se conoce como el pacto de Hamas, de su grupo, es por decir su constitución. Tiene 36 artículos. Yo quiero compartirles solo 3 cosas: el preámbulo y 2 artículos de los 36. El preámbulo dice lo siguiente, va a estar en la pantalla. Dice: Israel existirá y seguirá existiendo hasta que el Islam lo aniquile, tal como aniquiló a otros antes que él. Eso es lo que dicen. Va a existir y nosotros tenemos que aniquilarlo. Y el artículo 7 dice: el día de juicio no llegará hasta que los musulmanes no luchen contra los judíos y les den muerte. Entonces los judíos se esconderán detrás de las rocas y los árboles, y estos últimos gritarán: oh musulmán, un judío se esconde detrás de mí, ven a matarlo. Ese está en su constitución, el pacto de este grupo terrorista que gobierna sobre todos los ciudadanos en Gaza. El artículo 13 dice, hablando de iniciativas de paz y las llamadas soluciones pacíficas, dice: las conferencias internacionales están en contradicción con los principios del movimiento de resistencia islámica. Esas conferencias no son más que un medio para nombrar a los infieles, refiriéndose a Israel, como árbitros en las tierras de Islam. No hay solución para el problema palestino excepto mediante yihad, que es una guerra santa que ellos llaman, que busca enforzar la ley islámica sobre toda la tierra. Iniciativas, propuestas y conferencias internacionales no son más que una pérdida de tiempo, un ejercicio inútil.
Esas son las prioridades y objetivos de las personas que gobiernan Gaza, las cuales, vuelvo a mencionar, fueron elegidos por los ciudadanos de Gaza para gobernar sobre ellos. Y ahora que ellos están en control, obviamente como cada partido político, no quieren perder su posición, no quieren perder el control. Y ahora, a raíz de sus actos terroristas, de terrorismo contra Israel, ahora los ciudadanos, lamentablemente muchos de ellos son niños y son mujeres, son personas inocentes, están sufriendo bajo esto, y es terrible. Pero si eres la nación de Israel, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces cuando las personas que son tus vecinas quieren tu destrucción total, quieren matar a todos los israelitas? Y no están interesados en negociaciones por la paz. Lo dice su propio pacto. La única condición que ellos aceptarían es la destrucción y muerte total de Israel. Y obviamente, como nación, Israel tiene la obligación de defender a sus ciudadanos. Pero cuando lo hacen, lamentablemente matan a inocentes. Y esto es aún más complicado y a lo mejor si han estado siguiendo cerca ya lo saben, porque el grupo de Hamas hace túneles, todos están debajo de la tierra en túneles, y los túneles pasan por debajo de hospitales, de escuelas y departamentos residenciales. Y cuando lanzan misiles, siempre los lanzan desde los patios de los hospitales, las escuelas y residencias donde viven las personas. E Israel, tratando de evitar el daño colateral, le habla por teléfono a las personas que viven que están en el hospital, que viven en esos lugares, y dicen: vamos a bombardear para que se salgan, y el grupo de Hamas no deje salir a los ciudadanos. Entonces es una situación bastante complicado, y por lo que yo he visto en los medios, no están reportando todo esto en algunos de los medios. Hay unos que se inclinan muy fuerte a favor de los palestinos, el grupo Hamas, y protestas a favor de ellos, y otros que se inclinan un poco más hacia Israel. Yo hoy no me declaro necesariamente a favor de uno o el otro, tanto como estoy a favor de la verdad y lo que es verdad. Entonces, esa es la situación actual, y a raíz de todo esto que está pasando, muchas personas tienen preguntas acerca del por qué está pasando, quiénes son los culpables, y si esto está vinculado con los últimos tiempos. Alguien se ha hecho la pregunta: ¿qué estará pasando? Estamos cerca del final de las profecías que encontramos en el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, y el libro de Mateo capítulo 24, donde habla Jesús de esto. Y yo no puedo contestar todas las preguntas, quizás incluso no estaríamos todos de acuerdo en las conclusiones, pero voy a tratar de contestar 3 preguntas que son importantes, relevantes y comunes, que yo creo que varias personas o muchos de nosotros quizás nos estamos haciendo. Y las 3 preguntas que quiero contestar son estas. Número 1, ¿por qué es tan importante Israel? ¿Por qué es tan importante Israel? Porque es una pequeña nación del otro lado del mundo, y es el epicentro de la atención del mundo ahorita, y siempre, o al menos en los últimos 100 años, ha sido el epicentro de mucha atención para el mundo, históricamente también. ¿Por qué es tan importante Israel? Bueno, número 2, ¿qué tiene que ver la situación actual en Israel con los últimos tiempos? Vamos a hablar un poquito acerca de ello. Y número 3, ¿qué debemos hacer nosotros al respecto? ¿Cómo deberíamos de prepararnos? ¿Hay algo que hacer o no hay nada que hacer? Vamos a hablar de esto. Y ahora, quiero también aclarar que yo tengo 30 minutos para hacer esto. Y en la universidad yo tomé todo un semestre estudiando solo en un sobrevuelo del Antiguo Testamento, los primeros 2000 años desde Abraham hasta la llegada de Jesús. Yo voy a cubrir 4000 años de historia en este lapso de tiempo, muy rápido, y no va a ser muy profundo. Quizás en el futuro regresemos y hagamos una serie más completa de estas cosas, pero por el día de hoy, por lo que está pasando allá, creo que es importante pues derramar un poco de luz sobre lo que está sucediendo, y nosotros estar preparados en lo que debemos de hacer. Entonces, vamos a iniciar rápido. Les voy a pedir que presten atención. Hay imágenes que van a estar allá. De hecho, los que están atrás van a tener que estar bien al pendiente, porque voy a ir rápido por ellas. Pero la primera pregunta, ¿por qué es tan importante Israel? Bueno, y el resumen de esta pregunta es: porque Israel es el pueblo escogido de Dios. Por eso digo, si puede resumir todo en una sola palabra, porque es el pueblo elegido, escogido por Dios. Deuteronomio 7:6 dice:
Porque para el Señor, tu Dios, tú eres un pueblo santo, hablando a Israel. Él te eligió para que fueras su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. O sea, de todos los pueblos en toda la historia del mundo, Dios eligió a Israel como su pueblo escogido. Por eso es importante. Ahora, ¿por qué los eligió? ¿Por qué eligió Dios a Israel? Porque el plan de Dios para la salvación del mundo, la redención del mundo, Él tenía que comenzar con alguien. Su plan tenía que ver con elegir a un hombre que se convertiría en una nación que tendría una cultura santa, tradiciones santas y leyes únicas y santas, lo cual prepararía el camino para la llegada del Cristo, y por medio de Él llegaría la salvación a todo el mundo. Entonces, por eso Dios eligió a Israel para este fin, para este propósito. Y como Israel es tan importante, y la verdad es que muchos no tenemos mucho conocimiento acerca de su historia o muy poco acerca de la nación, quiero hacer un resumen rápido de los últimos 4,000 años de la historia de la nación. Como les mencioné, esto va a ser rápido, pero no creo que sea difícil de entender, especialmente si has escuchado algunas de las historias del Antiguo Testamento. Entonces, supongo que Dios pudo haber elegido a cualquier hombre para llevar a cabo su plan de redención, porque Él es Dios y lo pudo haber hecho, pero Dios tenía que escoger a un hombre, y Él escogió a Abraham. Escogió a Abraham. Abraham, cuando Dios le habló, estaba viviendo en Harán. No encontré buenos mapas con buena resolución, entonces pues no hay mapas, quizás más adelante, pero aproximadamente Dios escogió a Abraham cuando estaba viviendo en Harán, aproximadamente 2,000 años antes de la llegada de Cristo. Y cuando Dios le habló, lo podemos leer en Génesis 12, 1 al 4, dice: el Señor dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor lo había ordenado. Todo lo que dicen eso es importante, y vamos a hablar de algunas de estas cosas más adelante. Pero después de que lo llamó y Abraham obedeció, después de un largo viaje y un buen de tiempo, Abraham dejó Harán y viajó con toda su familia y llegó a la tierra de Canaán, hizo un altar al Señor, y luego hubo hambre y salió de ahí, llegó a Egipto y estuvo ahí un tiempo, y luego regresó y se estableció cerca de un lugar llamado Betel, en la tierra de Canaán en ese entonces. Y en Génesis 13, 14, 17 leemos lo siguiente: el Señor le dijo a Abraham: levanta tu vista desde el lugar donde estás. Yo me imagino que Abraham estaba en un lugar alto, y dice Dios: levanta tu vista desde el lugar donde estás. Mire hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Levántate, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Y así fue como Dios le dio a Abraham la tierra de Israel para su descendencia para siempre. Eso es importante, porque no fue por medio de una guerra que ganó, no lo compró, fue algo mucho más profundo eso. Dios escribió las escrituras espirituales en ese día a Abraham y dijo: esto es para ti y para tu descendencia para siempre. Abraham se estableció ahí y comenzó una familia muy avanzada edad. Dios le había prometido un hijo, pues cómo vas a tener mucha descendencia sin un hijo, y le dio un hijo y le puso por nombre a su hijo Isaac. Isaac, viviendo en el mismo lugar, tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Y vamos bien ya estoy dejando atrás en las imágenes. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Jacob tuvo 12 hijos. El hijo favorito de Jacob fue José. Aquí vemos a José. José fue el hijo de los 12, fue el hijo favorito de su padre Jacob. Eso creó celos entre sus hermanos, y ellos se pusieron de acuerdo para fingir su muerte y venderlo en esclavitud. Así que lo vendieron en esclavitud. José fue vendido y después comprado por el egipcio llamado Potifar.
alguien de poder y renombre, de cierta riqueza en la nación de Egipto, donde Dios estuvo con José a pesar de lo que estaba pasando, porque Dios tenía un plan que tenía que cumplir por la promesa que le había dado a Abraham, Isaac y Jacob, y Dios estaba preparando el camino para lo que él iba a hacer en el futuro. José no lo sabía, pero todo esto fue parte del plan de Dios. Dios estuvo con él y llegó a ser el encargado de toda la casa de Potifar, hasta que la esposa de Potifar le levantó falsos a José, y José fue de una vez fue arrojado a la prisión. Estando en la prisión, se topó con el copero del rey que estaba en la prisión, y el rey estaba entre que lo mataba o no lo mataba. El copero tuvo una visión y un sueño, se lo contó a José. José le dijo el significado del sueño y resultó ser verdad. El copero fue restaurado su posición y le dijo: José, no olvides de mí. Más adelante, y bueno, el copero se olvidó de él. Más adelante, el faraón tuvo un sueño y la perturbó mucho y no sabía qué significaba, y nadie podía interpretar el sueño. Entonces el copero supo y le dijo: oye, ya me acordé, alguien interpretó un sueño mío. Entonces le dijo al faraón. El faraón mandó a hablar a José. José vino, escuchó la visión, le dio todo el crédito a Dios. Dijo: mi Dios me va a dar la interpretación. Dios le dio la interpretación. José lo compartió al faraón, y el faraón tanto confió y tanto se impresionó del Dios de José y de la sabiduría de José, que le puso como segundo a cargo de toda la nación de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios, por medio del sueño, había comunicado que iba a haber una gran hambruna. 7 años de abundancia, 7 años de hambruna. Y José tuvo la responsabilidad de preparar a Egipto para ese gran hambre que venía. Y lo hizo, aprovechó los 7 años, acumuló muchos granos. Después llega la hambruna y todas las personas se les acaba la comida, empiezan a comprar cosas. Se dan cuenta que en Egipto el faraón tiene grano para vender, empiezan a llegar y comprar del faraón. La hambruna se extiende a Canaán, donde está Jacob y los 11 hermanos de José. Y ellos se dan cuenta que en Egipto están dando comida. Entonces Jacob manda a sus hijos a que vayan por comida. Y sucede toda una situación, y resulta que José se reencuentra con su padre, con sus 11 hermanos. Son salvos todos de la situación en la que estaban viviendo, y terminan quedándose en Egipto. Les dan una porción muy especial en Egipto, y se quedan ahí, y se quedan por 400 años. Pero después de un lapso de tiempo, el faraón que conocía a José se muere. Un nuevo faraón se asciende en poder y ve que los israelitas son muchos, y temen de que ellos van a empoderarse de ellos. Los hacen esclavos a los egipcios, y todo este tiempo terminan siendo esclavos por cientos de años. El total del tiempo que están ahí son 400 años. Después de eso, Dios levanta a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Ya estamos en el año 1300 antes de Cristo, transcurridos 700 años desde Abraham hasta Moisés, ¿ok? Después, entonces Moisés Dios manda a Moisés un montón de señales de milagros, termina liberando a Israel. Los lleva a cruzar el Mar Rojo. Todos escuchamos y conocemos la historia. Dios termina dando los 10 mandamientos a Moisés. Y después de algunos sucesos, ellos terminan viviendo, paseándose durante 40 años en el desierto. Y al fin de los 40 años, al fin terminan tomando la posesión de la tierra que Dios le prometido a Abraham en aquella ocasión, cuando dijo: mire al sur, al norte, este, oeste, todo lo que ves será tuyo. Al fin Dios entrega toda esa tierra a la nación de Israel. Pasa tiempo, y en aproximadamente el año 1000 antes de Cristo encontramos al rey David, ya bien establecido y cimentado el reino de Israel. Por medio de David, Dios promete enviar al Cristo. Vuelve a recordar la manera que él va a bendecir a todas las naciones por medio del linaje de Abraham, Isaac, Jacob y ahora David. Después de David, Salomón construye un hermoso templo a Dios. Y otros reyes llegan y otros reyes se van, y terminan transcurriendo 2000 años. Gracias. Terminan transcurriendo 2000 años desde Abraham hasta la llegada de un ángel que se le apareció a una jovencita llamada María. Y el ángel dijo a María que ella estaba encinta, y que por obra del Espíritu Santo, y que de ella nacería
el que nosotros conocemos, Jesús, nuestro Señor. En el año 0 nació Jesús, nuestro Señor. Jesús vivió su vida y llevó a término su ministerio, todo en Israel. Y después de vivir una vida perfecta, murió en la cruz por los pecados de la humanidad, y al tercer día resucitó. Después de resucitarse, se reunió y presentarse a muchas personas con todos sus discípulos. Les dijo que hicieran discípulos de todas las naciones y enseñándoles a obedecer todo lo que Él les había enseñado. Pero antes de eso dijo que fueran a Jerusalén y esperaran la llegada del Espíritu Santo. Así que eso es lo que hicieron, fueron a Jerusalén y estuvieron ahí esperando. Llegó el día de Pentecostés, cuando Dios derrama su Espíritu sobre los que estaban en el cuarto superior en el día de Pentecostés, y ellos comienzan a predicar acerca de todo lo que habían visto y oído. Pedro se pone de pie delante de miles de personas que habían escuchado de la muerte de Jesús. Algunos de ellos habían visto su resurrección probablemente, y todos sabían lo que estaba pasando, y él les predicó lo que significaba. Y Pedro les dijo que Jesús es el Mesías, el que había de venir, que ellos lo mataron y él murió por los pecados del mundo, así que para el perdón de sus pecados necesitaban creer en él, confesarlo y bautizarse. Y en ese día 3,000 personas creyeron en Jesús y la iglesia comenzó a crecer. Más adelante el apóstol Pablo, Dios lo llamó a Saulo, después Pablo, como el apóstol a los gentiles, y la iglesia continuó creciendo y extendiéndose en las naciones gentiles. Ahora no solo, todo este tiempo había sido parte solo de Israel, el plan de Dios y por medio de Jesús, y ahora el evangelio está llegando a las naciones gentiles. En el año 70 después de Cristo, el imperio romano destruyó el templo de Jerusalén. La adoración a Dios y los sacrificios se detuvieron de ese día hasta el día de hoy. El judaísmo ha estado, la religión del judaísmo ha estado sin un templo donde ofrecer sus sacrificios. Y nuevamente en el año 132 después de Cristo, Roma aplastó una rebelión judía, y fue entonces que le cambiaron el nombre de Israel, que todo el mundo conocía como Israel, le cambiaron el nombre a Palestina, y le pusieron Palestina como un insulto, una burla a los israelitas, porque Roma batalló mucho para conquistar a Israel, y entonces quisieron borrarlo por completo de la historia y le cambiaron el nombre a Palestina. Pero hay que recordar que para este entonces la nación de Israel ya había existido por 1400 años. 1400 años. Entonces, después de la fundación, eso sucede en el año 132 después de Cristo. En el séptimo siglo se funda el Islam, más de 600 años después de la nacimiento y resurrección de Jesús. Y en el año 636, hasta ese entonces, Roma había tenido control de Israel, de los territorios de Israel. En el año 636 después de Cristo, los árabes toman posesión del territorio que Dios le había dado para siempre a Israel, ahora conocido como Palestina. Y mantienen su control hasta el año 1099, cuando comiencen las guerras santas, las cruzadas, que ellos, donde Roma y la iglesia cristiana básicamente trata de retomar de regreso el territorio que era de ellos antes de que los musulmanes llegaran y les robaran sus tierras. Y durante algunos 200 años tuvieron posesión nuevamente de las tierras de Israel, Palestina o Israel. Pero en el año 1291 después de Cristo, ellos son derrotados por un grupo musulmán llamado Mamluk. En el año 1291 llegan y corren a los que están ahí, matan a los que están ahí. Ellos tienen control, los Mamluk tienen control hasta el año 1517 después de Cristo, cuando el imperio otomán toma el control del territorio. Y ellos lo tuvieron desde ese entonces hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Durante todo este tiempo hay que entender que siempre hubo una presencia en Israel de los judíos. Nunca salieron todos, muchos fueron matados, otros fueron corridos, pero siempre hubo una presencia de los judíos en Israel. Ya no había una nación de Israel porque lo habían eliminado, y tampoco había una nación palestina. No existía, pero siempre estaban ahí los judíos. Okay.
En el año 1897 comenzó lo que conocemos como el movimiento sionista, que es la idea básicamente de judíos de regresar a las tierras prometidas y establecer un estado, una nación para Israel. Después de 1900 años de no ser una nación, básicamente, comienza este movimiento sionista. Durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos se aliaron con las fuerzas con Gran Bretaña y los aliados, pero las naciones árabes se alinearon con los nazis y Hitler. Obviamente, Hitler pierde la guerra y después de la Segunda Guerra Mundial los territorios de Israel y los alrededores les son cedidos a Gran Bretaña para administrar y para controlar y restablecer ahí. En el año 1917 Gran Bretaña hace la declaración Balfour, indicando que efectivamente habría un territorio para los judíos en el área histórica de Israel. Y en el año 1945, finalmente Israel declara su independencia como una nación. Casi 4000 años después de que Dios le dio la promesa a Abraham, está restableciéndose la nación de Israel en el año 1945. Pero en el año 1948, todas las naciones árabes le declaran la guerra a Israel, incluyendo Líbano, Siria, Jordán, Egipto, Marruecos, Irak, entre otras. Milagrosamente Israel, siendo una nación de muy pocos años, logra ganar a todas las naciones y les quitan mucho del territorio que ellos antes controlaban, aunque después de un tiempo les devuelven los territorios a las naciones que invadieron Israel para matarlos y aniquilarlos. En el año 1964, y estamos en tiempos muy modernos, los árabes crean lo que llaman la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, lo cual existe para sacar a todos los judíos de Israel. Esta organización en el año 1967 comienza la guerra de 6 días, donde Egipcio, Arabia Saudita, Jordán, Siria y todos pelearon contra Israel. Y Israel les vuelve a ganar en solo 6 días a todas esas naciones. Se considera un milagro la victoria que ellos tuvieron en ese entonces. Y ya estamos llegando en el mismo año 1967. Se establece en la cumbre de la Liga Árabe, es una compuesta de todas las naciones árabes. Ellos establecieron sus 3 no. Todas las naciones árabes que rodean a Israel se jugaron sus 3 no. Sus 3 no son: no paz con Israel o en Israel, no reconocimiento de la nación de Israel y no negociación por la paz con Israel. Ese es el acuerdo que todas las naciones árabes hicieron juntos. Y esto ha sido la situación hasta ahora entre Israel y las naciones que la rodean. Por eso la situación allá es tan complicada. Estamos hablando de miles de años y mucho conflicto y mucha resistencia contra la existencia de la nación de Israel. Y todo esto es importante para nosotros conocer y entender como hijos de Dios. Y quiero resaltar 5 cosas importantes de todo lo que vimos rápidamente. Ellas son estas. Número 1, Israel es el pueblo escogido de Dios. Es el pueblo escogido de Dios. Como lo dije hace rato, no es el pueblo de Dios no le pertenece. Israel no le pertenece a ellos porque ellos lo compraron, lo agarraron a guerra. Dios les dio a esa nación y los escogió a ellos. Y nosotros, como seguidores de Jesús, necesitamos entender esta realidad. 2, la bendición de nuestra salvación vino por medio de Israel. Hay que entender esto. Si nosotros somos salvos y tenemos la increíble esperanza en Cristo, eso llegó a nosotros por medio de la nación de Israel después de que Él llevó a cabo su plan de redención para el mundo, que nos incluyó a nosotros. ¿Entienden esto? Jesús era judío. Todos los autores de la Biblia que nosotros leemos eran judíos, excepto quizás por Lucas, pero se debate si él era un judío o no. Pablo era el misionero a los gentiles principal, era judío también. La bendición de nuestra salvación vino por medio de Israel. Dios mismo le dio la tierra a Israel
a Abraham y su descendencia para siempre como su herencia, y les pertenecerá para siempre. Habrá naciones, y ha habido naciones que llegan y se lo quitan, pero entre las cenizas siempre se levanta la nación de Israel, porque les pertenece a ellos para siempre. Y Dios bendice a los que bendicen a Israel y maldice a los que la maldicen. Es una verdad que necesitamos entender. Es una promesa de Dios. Él le dio a Abraham y Él es fiel. Lo que dijo hace 4,000 años, Él lo cumple el día de hoy y lo seguirá cumpliendo. Nos conviene que nuestra nación y nosotros especialmente como creyentes estemos siempre del lado de Israel. No estoy diciendo que todo lo que Israel hace está bien o debemos de permitir todo lo que ellos hacen. Son una nación y cometen errores también, pero nunca deberíamos encontrarnos en contra de Israel, porque son la nación escogida de Dios. Deberíamos de bendecir la nación y no maldecirla. También nos ayuda a entender que nunca termina bien para ninguna nación en toda la historia que se levanta contra Israel. Muchos lo han conquistado, pero ni una termina bien, o terminan destruidas o desintegradas. Y en los últimos 4,000 años, ¿cuántas naciones no se han levantado y han sido destruidas? Israel permanece. ¿Por qué? Porque Dios es fiel para cumplir su palabra. Y por lo último, Israel es la herencia de todos los hijos de Dios por la fe en Cristo. Y eso es algo que quizás muchos no sabían antes. Pero si tú estás en Cristo, Israel es tu herencia. Gálatas 3, 26 al 29, el apóstol Pablo habla de esto específicamente. Dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Ahí está. ¿De quién es la herencia de Israel? Es de todos los que estamos en Cristo. Somos todos los que estamos en Cristo. Entonces, por eso es importante Israel y debería ser importante para nosotros. Vimos 4,000 años de la historia de la nación y 5 verdades importantes que necesitamos entender. Ahora quiero contestar la segunda pregunta, que es: ¿qué tiene que ver la situación actual en Israel con los últimos tiempos? Número 1, yo creo que tiene que ver con los últimos tiempos una parte, y otra parte no tiene que ver con los últimos tiempos. Por una parte, todo lo que ha sucedido en Israel es simplemente porque Satanás odia a Israel, porque Dios la ama y la ha escogido. Y el enemigo hace lo que él hace. Él, ¿qué? Mata, roba, destruye. Es lo que hace. Y es lo que vemos que él ha hecho una y otra vez contra Israel. Entonces, desde los nazis, desde la nación de Irán que está contra ellos y financiando a los grupos terroristas, la Liga de Naciones Árabes, ISIS, Hamas, todos ellos es el resultado del odio que Satanás tiene contra Israel. Y la cobertura de los medios, Hollywood y las celebridades están casi todos en contra de Israel. ¿Por qué será? ¿A quién pertenecen ellos? ¿Quién tiene poder sobre esos medios y esas mentes? Y yo creo que es evidente. Pero por la otra parte, esto sí tiene que ver con los últimos tiempos. Sí tiene que ver con los últimos tiempos. Dios ha profetizado que ciertas cosas tienen que suceder a Israel antes del regreso de Jesús. Y esto, lo que estamos viendo, es un preámbulo, una preparación necesaria para la venida de Jesús. Número 1, que después de 1900 años de no ser una nación, de la nada surgiera la nación de Israel milagrosamente en contra de toda probabilidad. Eso muestra que estamos cerca de los tiempos finales. Ninguna otra nación ha hecho algo similar. Es evidencia que estamos viviendo en los últimos tiempos. Pero, y aparte es una evidencia increíblemente fuerte a favor de las profecías, la veracidad de la Biblia y las profecías de las Escrituras. Porque el hecho que eso sucedió después de 1900 años de no existir como nación, tenía que existir la nación de Israel. Tenía que existir para que las profecías que están en la palabra sucedieran. Y existe el día de hoy. Pero en mi opinión, yo creo que lo que estamos viendo en tiempo real es una aceleración hacia el final de los tiempos. ¿Cómo?
Antes de que Jesús vuelva, se tiene que reconstruir el templo en Jerusalén. Israel no ha podido reconstruir el templo en Jerusalén porque no tienen el control de la ciudad de Jerusalén. Está dividida en 3 partes. Y yo creo que esto lo que está sucediendo allá va a terminar con Israel teniendo más soberanía o total soberanía sobre su nación. Y ten por seguro que el momento que tienen la soberanía y la habilidad de reconstruir el templo lo van a hacer. A mí me consta porque conozco personas que están allá y que han ido allá, que Israel tiene todo lo que necesitan. Ya tienen todos los elementos del templo listas, está prefabricada toda. Lo único que necesitan es que tengan la oportunidad y lo van a reconstruir en un 2x3. Están esperando su oportunidad. Y creo que esto que está sucediendo se está acercando para que ellos lo puedan hacer. Leamos ahora en Mateo 24 para ver lo que Jesús dice acerca de los últimos tiempos. Y bueno, está un poquito largo. Bueno, es más, no lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero léanlo ustedes. Mateo capítulo 24, voy a resumir. Pero entre las cosas que dice que tienen que pasar: guerras, terremotos, falsos cristos, falsos profetas, persecución, tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, muchos se apartarán de la fe. Todas esas cosas son prerequisitos a la venida de Jesús. Y cuando lees Mateo capítulo 24, te vas a dar cuenta a mediación más o menos o más de todo lo que lees, que todo eso ya ha sucedido. Y entonces nos encontramos donde parte de la profecía que Jesús da en ese capítulo se ha realizado. En la segunda parte dice Jesús: así que cuando vean el lugar santo, en el lugar santo, la abominación que causa destrucción. Ok, ¿por qué resalto este versículo? Porque el lugar santísimo se encuentra dentro de ¿qué? El templo. Y el templo no existe ahorita. Se tiene que reconstruir el templo. Y aquí es donde nos encontramos. La siguiente parte del cumplimiento de la profecía de los últimos tiempos es la reconstrucción del tiempo. Yo creo que todo lo que estamos viendo es una preparación para que esto sea posible. Ahí es donde nos encontramos. Entonces, dice Jesús, aprenden de la higuera esta lección: tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Las hojas están tiernas, el verano está cerca, ya estamos viendo todos estos sucesos. Y yo ahora quiero llegar a la última pregunta y voy rápido por esto, porque no es mucho, pero ¿qué debemos hacer nosotros al respecto? A la luz de que Jerusalén, Israel es importante y lo que está pasando en el proceso para la preparación para el regreso de Jesús, ¿qué debemos hacer nosotros? Número 1, orar por la paz de Jerusalén. Orar por la paz de Jerusalén. El rey David dijo en Salmo 122, verso 6: pidan por la paz de Jerusalén. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios debemos de hacer: orar por Israel, orar por la situación, orar por la nación por medio de la cual nosotros nos llegó la bendición de la salvación a nosotros y nuestras familias. Debemos interesarnos no solo porque David lo dice, también debemos interesarnos porque Israel es nuestra herencia en Cristo también. Así que oremos por la paz de Jerusalén. Y número 2, prepararnos para el regreso de Jesús. ¿Qué debemos hacer? Orar por ellos. Y número 2, prepararnos para el regreso de Jesús. Tenemos que recordar lo que Jesús dijo después de hablar de las señales de los últimos tiempos. En el mismo capítulo 24 de Mateo dice lo siguiente: por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben que el día del Señor, en qué día vendrá su Señor. Pero entienden esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles de comer a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Les aseguro que Él pondrá a cargo de todos sus bienes.
Pero, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor se está tardando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros, a comer y beber con los borrachos. El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espera y a la hora menos pensada. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Entonces habrá llanto y crujir de dientes. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Puede que sientes que falta mucho, pero no sabes cuándo regresa. Y también dice, cuando veas las hojas que se ponen tiernas, sabes que el verano está cerca. Las hojas están tiernas. No pensemos que todavía falta mucho. Falta poco, puede ser cualquier momento. Puede que mi interpretación de lo que está pasando esté errado y Jesús vuelva ya mañana, listo, y que esas cosas sucedan después de su regreso. Yo no sé, pero sé que estamos en los últimos tiempos y debemos estar preparados. ¿Cómo podemos estar preparados? Uno, necesitas estar seguro que Jesús es tu Señor. Si no has confesado, reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, no estás listo para su regreso. Vas a ser el siervo que dijo, va a regresar más tarde, o ni siquiera va a regresar, y sí va a regresar y te va a agarrar haciendo todas las cosas que te dijo que no hicieras, y no vas a recibir la salvación que hay en Cristo. Si no estás en Cristo, necesitas poner tu fe en Jesús. Y si estás en Cristo y has tomado un break, porque dices, todavía tengo tiempo, todavía tengo oportunidad, no importa tanto, estoy disfrutando tanto mi vida, hacer las cosas a mi manera, ser mi propio jefe, mi propio Dios. Yo considero lo que la palabra dice, en lo que me conviene, las cosas que no, ahí después lo hago. Cuidado, hay que estar preparados. Prepárense, porque Él viene cuando menos lo esperamos. Así que dos cosas que vamos a hacer: vamos a orar por Jerusalén. Y si no estamos en Cristo, o si hemos estado viviendo como si Él no fuera a regresar, vamos a poner nuestra fe en Él, arrepentirnos de nuestros pecados y esperar fielmente el regreso del Rey Jesús. Así que quiero invitarlos para concluir. Vamos a hacer una oración por Jerusalén. Y yo quiero animarlos a que no dejen que se ponga el sol el día de hoy antes de que ustedes no se pongan a cuentas con Jesús. Lo reconocen como su Señor. Y si ya es tu Señor, que te alineas y te empieces a preparar, siguiendo sus mandamientos y compartiendo a otros las buenas nuevas de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la nación de Israel y por tus promesas que cumpliste a favor nuestro y todo el mundo por medio de ellos. Señor, en este momento, como iglesia, como hijos tuyos, como descendientes espirituales de Abraham, por nuestra fe en Jesús, levantamos a la nación de Israel en oración. Pedimos juntos, Señor, por la paz de Jerusalén. Pedimos por su protección, por su liberación, Señor. Pedimos que tu plan se haga allá. Pedimos, Señor, que todos los judíos que aún no conocen a Jesús como su Señor, que se les abran los ojos para que ellos también puedan conocer que Jesús es el Mesías que ellos habían estado esperando, que ellos también encuentran la salvación que está en Él. Y Señor, pedimos que nos abras oportunidades como esta nación, como cristianos, de apoyar de diferentes maneras cuando sea necesario. Y que siempre estemos bendiciendo, Señor. Bendecimos a Israel ahorita como iglesia, en el nombre de Jesús. Pedimos de tu protección, bendecimos con tu protección, con tu provisión, Señor, a toda la nación. Y Señor, le damos gracias por la salvación que has hecho posible por medio de Israel para nosotros. También, Padre, quiero levantar una oración a cada persona aquí que no conoce a Jesús como su Señor o ha estado viviendo en rebeldía contra Él, consciente o inconscientemente, pensando quizás que no importa tanto, Jesús no va a regresar pronto, yo tendré tiempo. Padre, despierta en nosotros un sentido de urgencia, de buscar a Jesús, de arrepentirnos de nuestros pecados y de buscar y prepararnos para el regreso de nuestro Rey. Gracias por tus promesas, gracias por la salvación que das a cada persona que cree en Jesús y se arrepiente de sus pecados. Te pido que esa salvación llegue a cada persona que está aquí el día de hoy, cada persona que está escuchando este mensaje. Que Jesús salva, que Jesús sea nuestro Salvador. Pedimos estas cosas en el precioso nombre de Jesús. Amén.